Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este coloquio de investigación. Agradecemos a la Dirección de Investigación-Creación de la Universidad y de la Facultad por darnos este espacio para presentar nuestro proyecto de núcleo en formación derivas del cuerpo. Me gustaría presentar a nuestros invitados de hoy. Está con nosotros Luis Corbalán, subdirector del Departamento de Danza, y Rolando Jara, profesor de la Escuela de Danza, y yo, quien también participo del núcleo, pero esta vez también me toca moderar. Soy Daniela Jordán, que soy subdirectora de la Escuela de Cine y Televisión y también soy profesora de la escuela. Entonces, antes de presentarnos, quisiera leer lo que este proyecto es en un inicio y quizás como que resume un poco la idea de este coloquio, que en realidad es una conversación sobre un proyecto que está naciendo, que quisiéramos compartir con la facultad y con las dos escuelas también, y con los estudiantes y la comunidad en general. El proyecto de Derivas del Cuerpo consiste en una articulación de un núcleo de investigación-creación que desde una práctica situada permita un cruce entre el arte audiovisual, la danza y la dramaturgia, teniendo como eje la corporalidad a partir de la idea de disciplinas en campo expandido. Entonces, para partir este coloquio, me gustaría que nos presentáramos más en profundidad. Así es que le doy la palabra a Luis, que te presentes. Gracias, Daniela. Bueno, agradecer esta invitación y bueno, contarles que hago clases en el departamento de danza. Ahí me toca acompañar en el área de técnicas contemporáneas y en el área de la creación. Como tú bien comentaste, este año me toca estar en la subdirección del departamento y también acompaño a Rolando en la coordinación de investigación del mismo departamento. Actor, bailarín, performer y un curioso de las cosas, de todo. Muy bien, muchas gracias. Rolando Jara. Rolando Jara. Bueno, yo soy fundamentalmente, me considero dramaturgo, soy doctor en literatura, licenciado en estética y profesor en el departamento de danza en las áreas de creación y de teoría. Y estoy básicamente acá porque por un interés dramatúrgico yo he trabajado escribiendo obras de teatro, haciendo textos teatrales en procesos con actores y actrices, y he trabajado también en dramaturgia para la danza y también por ahí una ópera. Entonces mi lugar de interés es fundamentalmente el lugar de la dramaturgia. Muchas gracias. Bueno, y me presento yo ahora, soy Daniela Jordán, soy directora de arte y también soy músico, soy compositora, soy intérprete en música. Y bueno, en la escuela hago clases de composición visual y de dirección de arte. Y bueno, mi trabajo artístico tiene que ver, bueno, con la dirección de arte, que es como la aplicación en cine y es como todo el universo visual de una obra audiovisual, en términos de, no sé, ambientación, utilería, vestuario, todo lo que define como el universo, el contexto en el cual se desarrolla un guión, particularmente ficción. Y luego mi trabajo como músico y como intérprete ha sido más bien una búsqueda un poco más fuera de lo académico, más personal. Yo estudié artes visuales, entonces realmente como que tanto el trabajo en cine como en música ha sido como una búsqueda que partió desde esa base, pero se ha ido desarrollando como en otras ramas. Así es que por eso mismo también me interesa mucho el vínculo con otras disciplinas, entendiendo también que el cine es como un arte que reúne ya en sí muchas otras artes. Entonces quizás ahora sería interesante contar un poco cómo es que nosotros nos articulamos, ¿no? Cómo es que llegamos a trabajar juntos a partir de un deseo, ¿no?
Sí, pues yo creo que es interesante eso que pusimos como tentativamente, que fue Fundamentos de un Deseo, porque en rigor no venimos a dar cuenta de un producto definitivo ni de un tema particular, sino que lo que nos reunió fue ese impulso, ese desear establecer una conexión. Primero conversando con Luis en el departamento, en aquellos momentos que uno tiene para hablar de otras cosas que no sea el trabajo cotidiano, empezó a surgir este interés por el cruce de lenguajes, sobre todo porque nosotros en el departamento trabajamos mucho la idea de la expansión del campo, de la danza en un campo expandido, una danza que se abre a nuevas posibilidades. Pero en rigor no nos interesaba tanto como ese diálogo interno o lo que nosotros podríamos hacer como gente de la danza, la dramaturgia o del departamento, sino que nos interesaba interpelarnos y hibridarnos con una alteridad. Y ahí es donde apareció esta idea de generar un proyecto, que fue un proyecto al que postulamos, ya contaremos qué sucedió con aquello. Y todo comenzó también de una manera muy azarosa, que fue un poco que Luis y yo comenzamos a espiar, a stalkear en el departamento, en el FCI, y a ver si había personas que estuviesen interesadas en el tema de la corporalidad, que era lo que a nosotros nos llamaba la atención. ¿Qué pasaba con el cuerpo y la imagen en ese cruce, en temas como la presencia? ¿Qué pasa cuando en el teatro y la danza conviven una imagen proyectada con un cuerpo real? ¿Qué textura se genera? ¿Qué presencia? ¿Qué aparece ahí? ¿Y qué ocurre con un otro que está ahí como espectador? Entonces, así fue que llegamos a Daniela por el azar, pero también porque a partir de todo esto que se ha ido narrando acá, como que se da cuenta de ese impulso que estaba en todos nosotros un poco naciente. No sé si... Sí, y aparte que una de las bases que solicitaba el proyecto crear era estar vinculados entre a lo menos dos departamentos. Y ahí, bueno, ahí apareció esta idea de ir a buscar ahí interesados que pudiesen conectar con nosotros. Y ahí empezamos a mandar, digamos, mails. Nos pareció interesante leer tu currículum, aunque uno cree que nadie lo lee. Nosotros sí lo hicimos. Y ahí entramos en contacto, ahí partió todo. Sí, bueno, y a mí en realidad me cayó el cielo porque yo estaba trabajando en videoclips con danza, pero desde la ignorancia, por así decir, simplemente como del amor al movimiento. Y cuando ustedes me invitaron, dije, uy, que... Les dije, de hecho, como, hoy me cayó del cielo esta invitación. Así que fue muy, muy positiva para mí. Entonces ahora quizás podríamos contar un poco cómo es que desde cada uno surge esta inquietud, ¿no? Porque hemos estado conversando sobre qué nos llevó a los tres, digamos, a configurar este núcleo en formación o colectivo de creación. Todavía no se define muy bien qué es, ¿no? Entonces, dentro de lo que hemos estado conversando fue muy importante y muy quizás fundacional el COVID y lo que pasó en el departamento de danza a raíz del COVID. Sí, bueno, primero tendría que decir yo a nivel personal, aquí cada uno, lo bonito es que nos va juntando una comunidad que se va armando muy invisiblemente, pero para mí en el fondo la inquietud venía hace mucho tiempo en términos de lo que yo había estado haciendo en teatro. Una cosa era escribir la obra que hace el dramaturgo y otra es estar trabajando en procesos, que era algo que me gustaba mucho, e incursionar en la dramaturgia para la danza. Y ahí, en un proyecto que se llamó FASMA, con un colectivo que tenemos que es Somos, empezamos a dialogar con este tema de la proyección y el cuerpo. Y cuando ocurren esas cosas, a veces el dramaturgo, cuando no trabaja, ahí es una discusión que podemos tener después. Hay gente que dice que no existe dramaturgia en la danza. Yo sostengo que sí la hay. Pero ¿qué pasa con esa relación del cuerpo con esta imagen que aparece? Y trabajamos con ciertas imágenes de la naturaleza, pero también hubo algo que se provocó, que fue la proyección de un cuerpo sobre un cuerpo.
del cuerpo de la intérprete proyectado sobre el propio cuerpo. Y es esta especie de dislocación que podía generarse. Y eso ya como que me llevaba a hacerme aún más preguntas de qué significaba esa relación y esa presencia. Porque a veces era muy estimulante creativamente y otras veces era como una interrogante. ¿De verdad deberían convivir esos lenguajes? ¿Cómo pueden convivir? ¿O cómo pueden generar una cuestión sensible o una experiencia para la gente que está ahí? Y luego, claro, lo que se pone acá, el COVID fue un momento muy complejo para las artes escénicas en general, donde se sufrió mucho y hubo bastante locura, dispersión, soledad, y estábamos buscando maneras de tocarnos, de acercarnos, si no podíamos, estábamos confinados. Y con la coreógrafa profesora Paulina Mellado hacemos un curso que se llama Taller de Escenificación. En ese curso, cada estudiante tiene que hacer un solo e interpretarlo, pero no teníamos un espacio, entonces cada uno tuvo que empezar a trabajar donde podía. Y eso generó una situación que nos impactó y que nos devolvió una pregunta sobre el audiovisual. Nosotros le dijimos... Espérate, perdona que te interrumpa. Hay un video que puse, no sé si se puede ver mientras tú cuentas. A ver. Ya, no importa. Intentaremos que aparezca. Sí, intentaremos, pero tú sigue contando. Intentaremos que aparezca. Entonces nosotros en ningún momento, como no teníamos la expertise, no teníamos los conocimientos, no solicitamos que se realizara ningún tipo de videodanza. Lo que pedimos fue que se realizara un solo con lo que tuvieran tecnológicamente, si tenías una cámara o con tu teléfono. Y eso empezó a devolvernos algo a nosotros como académicos y como creadores, más preguntas. Ahí se ve un poquito, la tengo que mencionar, no le conté, porque envié varios y lo eligió la Daniela, pero eso es de una estudiante que se llama Catalina Cerda, para nombrarla. Y lo que ustedes ven es algo que ocurrió. Finalmente las funciones de esos solos fueron a través de streaming, donde las familias se juntaron y hubo mucha gente que vio esto que había ocurrido, pero a lo que a nosotros nos impresionó fue las maneras en que el cuerpo se fue instalando, lo que empezaba a ser el contexto, es decir, cómo al abandonar el espacio escénico se rompía y se provocaba otra cosa que ya no era meramente un solo de danza en el sentido tradicional y que no era un video danza porque no estaba pensado desde ese lugar, sino que hay unos recorridos que son muy físicos, muy corporales, muy viscerales y también muy identitarios. O sea, aparecen espacios. Era muy bello porque había gente que estaba en el norte, en el sur, gente que vivía cerca de la playa, gente que estaba en zonas de sacrificio. Es decir, empezaron a emerger una serie de cuestiones que a nosotros como académicos nos fueron estimulando. De hecho, la profesora Mellado después hizo una obra que era en Zoom, en tiempo real, de danza, lo que era una locura y era una obra bastante interesante. Y nosotros en otro proyecto que tuvimos, que fue Cartón, no logramos realizar una pregunta que teníamos, que era ¿qué significa un audiovisual danzado? Es decir, ¿cómo entendemos la cámara como un cuerpo también? O cómo no separar esos lugares, cómo intercambiar el lugar del intérprete con el lugar de la cámara. Entonces, bueno, por ahí fue un poco y ahora, claro, que se dio esta ocasión y que empezamos primero a conversar con Luis y luego contigo, era como, ¿qué hace con eso un dramaturgo? ¿Qué hace con eso un intérprete? Y en tu caso, o sea, ¿qué lugar de enunciación puede encontrar uno? Claro, interesante como el COVID como que forzó la relación entre, en el caso de ustedes, desde lo académico, entre la danza y el audiovisual. Y a mí que me tocó ver algunos de los materiales que enviaste, increíble las soluciones de edición, de poner hacia atrás, poner hacia adelante, traslapar, o sea, todo lo que fueron encontrando en el camino de forma, me imagino, muy intuitiva, ocupando las herramientas que habían en ese momento. Entonces, claro, es como que irrumpe, ¿no?, el audiovisual de forma muy, muy abrupta. Claro, y nosotros no sabíamos qué iba a pasar. Claro. A lo mejor íbamos a seguir así por siempre. Claro, pues claro. Y en el caso de
de Luis, cuando conversamos de tus primeras como relaciones con el audiovisual, tú nombraste como vínculos muy antiguos que tenían que ver con prácticas audiovisuales desde el inicio con la danza. Y que también eso te llamaba la atención y que tú lo empezaste a usar en tu propia práctica, claro, el audiovisual, como una forma de dialogar con otros y de ir encontrando también... Sí, tiene una ruta que es investigativa a propósito de una práctica que tenía porque me compré una cámara. ¿No? Y esa cámara que me compré tuvo relación también con una experiencia anterior en donde hay un director, José Luis Torres Leiva, que me invita a una experiencia, a un cortometraje, y era él con su cámara y nada más. Y hizo un cortometraje maravilloso. Entonces, versus otras experiencias también en el ámbito audiovisual, en donde la maquinaria y el equipo era una cosa tremenda, en la película Chile Puede, de Ricardo Larraín, ¿no? Estamos hablando de dos polos totalmente opuestos. Y en ambos tú tienes un material audiovisual muy potente, cada uno en sus líneas, ¿no? Claro, y eso me provocó y me invitó también a hacerme cargo de esas ganas de tomar una cámara, ir a filmar, ir a grabar, ir a descubrir qué era lo que me interesaba grabar, dónde poner el ojo de la cámara, y sin saber nada, sin haber hecho nunca nada, ningún curso, como aprender a utilizar la cámara nomás y ver qué surgía de ahí. Y desde esos impulsos y esas experiencias que poco a poco comienza a surgir esta inquietud de saber si es que hay mezcla, no hay mezcla, si es que hay interacción entre el mundo del cine y la danza. Claro, y ahí me encuentro maravillosamente con esta coreógrafa que reúne todo esto, ¿no? Lois Fuller, como una americana bailarina, que es la anterior, con su danza de la serpentina, que es un clásico de la danza, digamos, moderna, y la investigación de los hermanos Lumière a propósito de la búsqueda del color, ¿no? Y ahí, bueno, hablábamos, ¿no? ¿Qué es lo primero? Porque la danza de la serpentina no era que era ella sola bailando ahí, ¿no? Presentando un solo, sino que ella trabajaba con un equipo de investigadores científicos que le proporcionaban unos químicos que le permitían que en la performance estos químicos, y al bajar las luces, se iluminaran. Entonces aparecía el color en la performance en vivo. Era bien sorprendente. Claro, y esto estimuló a estos, digamos, exploradores del cine, a estos primeros, ¿no? Iniciadores de lo que es hoy día el cine, a también probar los colores dentro de su exploración, ¿no? Y ahí aparece un poco la imagen, ¿la alcanzamos a ver? Sí, no sé si lo vimos. Bueno. Bueno, y aquí lo que vamos viendo un poco también es el resultado. Esto es desde el 2019, un registro que se realiza también en tierras vírgenes, en Butalelbún, tierras mapuche. Este es un proyecto que se llama Manque, Cóndor, que lo estimula justamente una familia de cóndor que vive allá arriba, que no se alcanzan a ver, pero sí nos acompañaron todos esos días. Y es un poco el resultado de ese material que vemos ahí, que en esa ocasión trabajamos con una, digamos, compañera de apellido Ángela Jarpa, con la cual teníamos unos dispositivos de seguimiento, porque esos son 3 días distintos, y yo le decía, tú sígueme y haz lo que quieras, y yo voy a estar en acción conectándome con este espacio. Y ese era el principio de trabajo. Listo. Una restricción. Claro. Como se podría entender. Sí. Bueno, y me toca a mí contar un poco ahora cómo es que llego, ¿no? a este interés por la danza. En mi caso, como desde la música y desde el canto, como les contaba el otro día, siempre me faltaba como la expresión corporal y nunca sentí que yo tuviese como la capacidad de hacerlo. Porque no tenía estudios o porque simplemente no me resultaba fácil o natural. Y eso me hacía buscar en intérpretes, amigas, que sí bailaban, que ellas expresaran lo que yo no podía hacer con el cuerpo. Entonces así empecé a explorar yo el lenguaje del videoclip.
Este es un videoclip que hice el 2018, que la canción se llama No, 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 que lo interpreta Catalina Varia. Con ella trabajamos la coreografía y nada, pues creo que desde ahí no he dejado de hacer videoclips que tienen danza, pero la danza entendida como, más que desde la coreografía, desde la expresión de lo que la palabra y la música no puede decir. Es como que la danza tiene esa capacidad, ¿no? Es como tan primario todo lo que ocurre, que me pasa que la palabra y la música se quedan un poco cortas. Y desde ahí mi interés por la danza, en el fondo. Y eso me gustaría recalcarlo, como desde la ignorancia también, porque yo no me he formado en esa área, sino que es como de algo muy visceral y muy intuitivo, siempre. Y a mí me gusta acercarme a las disciplinas desde la ignorancia y la intuición. Algunas disciplinas, no a todas, pero creo que darse la oportunidad de conocer desde ahí te da la posibilidad de encontrar caminos que a veces cuando desde la academia o desde una ruta muy formal quizás no vas a hacer esos mismos caminos. Así que cuando ustedes me invitaron fue como, voy a iniciar un camino formal, ¿no? No, pero me encanta poder entender un poco esto más. Sí, a propósito de eso que estuvimos conversando el otro día, precisamente como de este espacio de cierta ignorancia, que es interesante en el sentido de que todos tenemos referentes y uno puede empezar a decir sus cineastas o los artistas que le interesan, pero sin embargo lo que está debajo del proyecto, diría yo, es como ese deseo de lanzarse a una incertidumbre muy práctica, no de ir y aplicar una metodología que exista o asumir una preceptiva o alguna forma de hacer. Entonces a mí me hace mucho sentido lo que decís, Daniela, porque en el fondo nos miramos y decía, efectivamente, ahí es donde nos queremos lanzar, a ese lugar de cruce que en definitiva no sabemos lo que va a pasar y los productos pueden ser muy distintos. Claro, y eso nos lleva como al siguiente tema, que fue nuestra postulación al CREART el año pasado, que fue lo que nos juntó en el fondo, y un poco partimos al revés, ¿no? Inventando un proyecto para poder juntarnos. Ahora, no nos ganamos ese proyecto, lo cual nos llevó a decidir hacer igualmente. Y creo que fue mejor a la larga, porque en el fondo lo que dijimos fue, vamos a ir descubriendo en la práctica. Entonces dijimos ya, ¿qué tenemos a mano? Y a mano teníamos, aquí le cedo la palabra a Luis, teníamos el seminario de interpretación de la Escuela de Danza de cuarto año, del cual tú eres profesor. Teníamos la posibilidad de trabajar con estudiantes a través de las prácticas profesionales. A mí me había tocado ser coordinadora de prácticas, entonces conocía bien cómo funcionaba eso en nuestra escuela. Y con esas, y nuestras ganas, ¿no? de vincularnos y de empezar a crear algo. Y ahí dijimos, bueno, hagamos algo en el seminario de interpretación que está haciendo Luis en la Escuela de Danza. Claro, y que también creo que era un buen pretexto para conocernos, porque también, si bien teníamos este deseo de reunirnos, de intuir que podíamos hacer algo, también hay un tiempo para reconocer cuáles eran los intereses tuyos, cuáles son los intereses tuyos, cuál es mi interés también en este encuentro y qué puede emerger, qué podría llegar a emerger, ¿no? Pero eso también toma un tiempo, ¿no? Reconocerse, sentir, discutir y ver qué estás haciendo tú a propósito de esta práctica, de este seminario, ¿no? Y nos dio tiempo para eso. Entonces, el contexto era que había un seminario para 10 intérpretes de cuarto año y con un curso y un grupo muy generoso, con muchos deseos, digamos, de abrirse a otras posibilidades. Cuando les comenté que había esta opción de involucrar a una cámara, involucrar una práctica, involucrarnos con el departamento con el ICI, con el departamento de ustedes,
como que le brillaron los ojos a los chiquillos, como fue, dijo, sí, como que había un deseo interno de sí, trabajar con esta experiencia que da tener una cámara al frente o saber que hay algo, un cuerpo, una máquina que está ahí generando digamos, un archivo, lo que venga, ¿no? Y desde ahí partió, así que apareció esta invitación a ser parte de este seminario, ¿no? Claro, ahí trabajamos con Ignacio Álvarez, un estudiante que estaba en quinto año en ese momento y que venía a hacer un corto con un enfoque bien, de una fotografía bien documental, como de cámara en mano, de intentar buscar la situación. Entonces me pareció que él podía ser súper idóneo para esto porque necesitaba una cámara móvil y un camarógrafo que estuviera muy atento a lo que estaba pasando y que tuviera como la capacidad técnica también, ¿no? de hacerlo. Pero claro, íbamos cuando el primer día que fuimos al seminario no sabíamos muy bien cuál era el producto final de aquello. Y en un momento reconocimos esa incertidumbre y dijimos, bueno, lo único que nos queda es venir aquí, grabar y luego editar eso y darle algún sentido. Lo cual puede ser angustiante en un punto porque no sabes cuál es el producto final, pero también decides no abandonar y seguir insistiendo hasta encontrar un hilo del cual puedas como empezar a tirar. Y recuerdo la primera clase que llegamos y lo primero que tuvimos que hacer fue sacarnos los zapatos, cosa que para nosotros que venimos de la escuela de cine y televisión era como ¿Qué pasó? muy raro, o sea, ya ok, nos sacamos los zapatos y de ahí nos invitaron, y Luis nos invita a hacer la primera parte de la clase, es decir, empezar a movernos, a tirarnos al suelo, qué sé yo, a la par con los estudiantes, ¿no? Sí. Ignacio y yo simplemente nos lanzamos ahí, claro. Y eso fue ya como un pivote, yo creo, porque empezamos a entender lo que era estar ahí en ese lugar, digamos, como lo que era tirarse al suelo, lo que era, en fin, como en ese lenguaje, que, claro, ya no estábamos desde la cámara como registrando, sino que estábamos participando. Claro. Ahora, yo fui con mi teléfono, entonces también mi cámara era parte de mi cuerpo también. Ignacio tenía una cámara un poco mejor, o sea, bastante mejor en realidad. Y bueno, a partir de esa primera experiencia fuimos como buscando, ¿no? Y encontrando, y empezamos a conocer a las chiques y ellos empezaron a conocernos a nosotros. En una práctica que yo creo que tiene que ver también con la práctica documental, ¿no? Que es como involucrarse también con las personas con las cuales vas a trabajar, que son también como la materia. Sí, sí, también. Y ahí creo que hay otro como área común, ¿no? O lo he atravesado de esa manera. Es como, bien, vamos a trabajar con un diseñador de luces, vamos a trabajar con un vestuarista, pero si no atraviesas la experiencia de la práctica, si no atraviesas la experiencia de sentir tu cuerpo, qué significa justamente ir al suelo, qué significa encontrarse, tocarse, qué significa estar en un espacio colectivo, se hace más distante lo que tú quieras proyectar en tu imaginario. Sí. Versus si tú lo atraviesas, lo incorporas, ¿no? Lo haces cuerpo. Lo haces cuerpo, es que eso fue muy importante para nosotros, hacerlo cuerpo. Bueno, y ahí empezaron a surgir un montón de preguntas que podemos ver en estas palabras, ¿no? Que pusimos acá, y que creo que después de estuvimos como 4 meses trabajando ahí, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Surgieron como estas ideas, ¿no? Sí. Bueno, la presencia fue una también de las pistas que se abrieron a propósito de los intereses que tenía, como invitar a los estudiantes, ¿no? A poder distinguir, ¿no? Qué significa estar presente, qué significa estar delante de una cámara, qué significa estar delante de un público en un teatro convencional. Y ahí la presencia de este objeto era una experiencia más que podía llegar a aportar a cómo entender la interpretación o entender la presencia, entendiendo que nosotros somos el cuerpo es el elemento que crea, ¿no? que está ahí sensible a un proceso, ¿no? Y por el otro lado está la idea, ¿no? Como, esta es la idea de la presencia. Y la otra es la idea lo otro que fuimos descubriendo que las diferencias de nosotros en tanto docentes, también las diferencias entre la pedagogía de la danza y el audiovisual. Claro. Que
a mi modo de ver, en el audiovisual es mucho más tradicional, en el fondo es que ya la ocupación del espacio es tan distinta y permite otro tipo de relaciones, y eso también para mí fue muy revelador. Esto de, o sea, los chicos de danza llegaban a la sala y lo primero que hacían era tirarse al suelo, igual que tú, el profe. Claro. Entonces incluso cuando tú les das los ejemplos de cómo había que hacer el ejercicio, era un ejemplo físico, era como imitar. Que me imagino que en toda práctica docente está la imitación también, ¿no? Porque uno no es solo lo que está diciendo, también es lo que está haciendo en ese espacio, ¿no? Sí, y recordé la otra línea que tiene que ver con lo efímero de los procesos, lo efímero de la danza en sí misma, ¿no? Entonces tenía ese deseo también o esas ganas de que apareciera alguien con su mirada a generar un proceso de archivo, un proceso de registro, porque para la memoria es frágil, es frágil, y cuando uno llega a ver un espectáculo o cuando uno llega a ver una obra o una investigación, claro, tú pasas 40, 50, 30 minutos y te quedas con eso, y te quedas con esa impresión, pero detrás de ese material hay muchos ensayos, hay desgaste físico, hay desgaste psicológico, hay procesos de cambio, hay transformación. Entonces tenía muchas ganas de que también pudiésemos tener un espacio para ver la manera de filmar aquello, ¿no? O no lo sé. Como también tiene que ver con esa invitación. Claro, y ahí nosotros nos encontramos con Ignacio, que era el estudiante en práctica con quien hicimos esto, y él empezó a montar las cápsulas. Yo también monté algunas, pero empezamos a hacer un proceso colaborativo. Así que fue súper interesante. Y como lo que tú mencionabas, como la cámara como cuerpo que se introduce en la práctica, y claro, pensando hoy día en cómo reacciona el cuerpo frente a la cámara o frente a una máquina que te está como perpetuando, te está fijando en el tiempo, ¿no? Algo que tú quieres que quizás sea efímero, luego se vuelve como fijo. Y ahí, en el tema de la presencia, cambia, ¿no? Claro. Como estar presente sin una cámara que con una cámara. Lo mismo que nos está pasando ahora a nosotros cuando vemos todas estas cámaras y cómo influyen en nuestra presencia, ¿no? En cómo nos comportamos finalmente. Claro. Y para la práctica del intérprete es fundante porque en la convención, claro, nosotros acompañamos esos procesos, pero para ser expuestos en vivo, ¿no? Claro. Por lo general, esa es la tradición. Lo no tradicional es que podamos atravesar una experiencia en el que quien está registrando y observando es una máquina, es un artefacto, un artilugio, ¿no? Claro. Con su propia vida, casi, ¿no? Claro. Y eso también es una experiencia que de una manera intuitiva sucedió durante el proceso del COVID, ¿cierto? Que lo mencionaba Rolando, que cada uno fue tomando sus herramientas, sus objetos y se fue registrando, ¿no? Sí. De manera bien como intuitiva, por una parte, y tratando de resolver una situación media caótica, ¿no? Versus hacerlo consciente, tener el tiempo de pararte frente a una cámara y decir, ok, esto soy yo y me quedo aquí un minuto frente a ti y veo qué me sucede. Claro que es interesante porque abre otras conversaciones que hemos tenido, que por ejemplo, ¿qué significa pensar al que está con la cámara como performer? Y ya no como alguien que registra. O sea, yo creo que esas son como las zonas que se ve en cierto cine, que a veces el documental lo ocupa, cine experimental, pero ¿qué significa en ese cruce entenderse desde dos lados distintos? Que el intérprete también a veces se entiende como imagen o como alguien que construye una mirada, y eso es lo que empieza a generar un entramado. Entonces, está bueno, yo también como que hago, como dicen ahora, un disclaimer, que en el fondo por las condiciones de producción yo no estuve mucho en ese proceso, o sea, yo alcancé a ver quizá alguna vez algo, pero de algún modo todo ese proceso sirvió para como para que una conversación vaya creciendo desde este hacer, que yo creo que es lo más importante, eso que
bueno, seguramente se los va a contar Daniela, cómo entraron a esta propuesta de Luis en torno a la presencia, que son, en el arte escénico damos muchas vueltas a lo que significa eso. O sea, cuándo hay presencia, traer a la presencia, qué grados de presencia hay. O sea, no es para nosotros algo absoluto también. Claro, en el cine me imagino, no es algo, uno está más bien detrás, uno está atrás, ¿no? Es como cazar. Sí, claro, uno más bien evita eso. Quizá me gustaría que viéramos uno de los resultados de esta primera investigación o práctica, que es una cápsula que hicimos del seminario, que lo podríamos ver, cápsula 1, clase 1. Bueno, este fue el primer video que hicimos de las clases y ahí creo que para nosotros fue importante entender desde el montaje, porque primero empezamos a montar de manera lineal, ¿no? Como intentando narrar qué pasaba al inicio, qué pasaba al medio, qué pasaba al final, pero eso no nos daba nada, no nos transmitía nada y entendimos que más bien se trataba y que lo que íbamos a poner en práctica era tratar de que la lógica del montaje fuese rescatar un elemento, y en este caso era como la alegría, ¿no?, de la clase y el juego, que estaba ahí tan manifiesto, ¿no? Y eso nos permitió empezar a revolver el tiempo en pos de rescatar ese juego. Y empezamos a aplicar eso en el montaje de todos los videos, y creo que eso fue un gran descubrimiento para nosotros, porque nos liberó de la narrativa, en el fondo, de lo lineal. Y eso nos permitió trabajar con mucho más libertad y privilegiando más la expresión que la línea del tiempo. Y luego empezamos a probar otros dispositivos, como qué pasaba mezclando el celular con una Handycam, o en fin, cosas más técnicas. Pero aparte, también eso era era liberador también cuando tú te pones un pie forzado de técnica y luego a partir de eso descubres otras cosas expresivas. Y eso también fue muy bonito del proceso, de todo el seguimiento que hicimos. Sí, porque fue un seguimiento bien, digamos, diverso en el sentido, porque si bien hubo registros que se dieron al interior del espacio, digamos, formativo, también fuimos a 2 presentaciones formales en el teatro, por ejemplo, que estuvimos ahí en el Teatro Nacional. Hubo felizmente también una invitación para ir a un colegio en la comuna de Recoleta, en donde también fue todo un registro desde que salimos de la universidad, tomábamos el bus, llegábamos al colegio, nos encontramos con una situación muy sensible, ¿no? por la comuna, por el lugar, por donde nos íbamos a instalar, nadie sabía nada, pero también fue muy potente también para nosotros poder llegar ahí y llegar con ustedes ahí. ¿No? Bueno,
solo para decir que hay más como escenarios Sí, que claro. acogieron este primer intento de desarrollo de cápsulas, de búsqueda, de buscar una manera de filmar, buscar una manera de unir, de narrar, ¿no? Claro, y yo creo que ahí sería bueno, quizás a mí se me olvidó cuando me tocó hablar a mí, hablar de esto, que era muy importante. De este libro que me regaló, o sea, me lo recomendó Carlos Flores, que es un profesor de la escuela, y Cine de lo Posible, que es una colección de ensayos de Eric Bulot, que editó Metales Pesados el 2021, y que ha sido para mí fue bien importante este libro porque me permitió ver el cine desde otra perspectiva y darle cabida a mis propios intereses performativos. Y creo que ahí hay como un punto de unión muy importante entre nosotros, que en términos de entender como la expansión del campo disciplinar en que estamos cada uno trabajando y que nos convoca, ¿no? En el caso de ustedes como el campo expandido de la danza y en el caso mío es el campo expandido del cine. Y en particular en este libro hay un capítulo que habla de cine performativo y que viene a dar valor a lo efímero, a lo que no se repite, a la conferencia, a la comunidad, al cuerpo finalmente, ¿no? Y a lo que puede suceder como al crear una situación. Y pienso que tomando los descubrimientos que ya vamos haciendo, las preguntas que ya nos vamos haciendo, también encontramos en esta posibilidad de la expansión un punto en común, nosotros. Sí, porque lo estuvimos conversando también, que el campo expandido en el arte escénico, la noción se toma desde la escultura y de lo escrito de la Rosalie Goldberg sobre la escultura en campo expandido, y en el fondo, así sintetizando muy burdamente, lo que podríamos plantear es que cuando se definieron las disciplinas más académicamente en el siglo XVIII, solo se definió una parte de ese campo, precisamente para diferenciar lo que era la ópera del teatro y de la danza. Y ahí la danza, en el fondo a través de un señor que se llama Noverre, toma como modelo a Diderot en el teatro, y él lo que dice finalmente es que lo que hace la danza es contar una historia con el cuerpo. Y finalmente esa definición es la que llega a cierta danza clásica académica, que es la que, a la que se va a oponer después la moderna y sobre todo la contemporánea, abriendo estas otras expresiones, que aquí las vemos también en el video. O sea, aparece la voz, no está necesariamente la noción de personaje, nos abrimos a espacios arquitectónicos. Entonces fue muy interesante el diálogo, porque el cine expandido desde otros lugares, como salir desde otros referentes, quizás esta idea de salir de la sala, de instalar lo performativo, se empieza a cruzar, y ahí entendimos que el cuerpo, o sea, como que la idea de expansión nos llevaba al cuerpo como un centro. Por eso quizá el nombre del proyecto deriva del cuerpo, que es ese cuerpo que estamos tratando de asir o de ensayar sobre él de distintas maneras. ¿Cómo a partir de este concepto de expansión? Claro, yo creo que es un concepto bien abierto, que nos da mucha libertad, tanta libertad que fue difícil encontrar un hilo del cual tirar. Yo creo que lo empezamos a encontrar en la práctica del seminario y luego en nuestras reuniones y conversaciones. Y eso va a derivar en el futuro, en el proyecto que tenemos ahora, que es una performance que vamos a hacer de forma colectiva, en la cual ya vamos tomando estos elementos, ¿no? Como de la película hablada o del cine performativo o de la perfoconferencia, que creo que son cosas que nos interesa mucho desarrollar desde estas dos disciplinas que vamos como mezclando, ¿no? Claro, y eso es bonito, porque ahí había una diapo que no se ve, que es como de las proyecciones. Sí, no está. Las proyecciones del grupo, pero era interesante porque nosotros empezamos a notar palabras como esta, como la performance, perfoconferencia. Empezamos a llegar, porque en realidad la idea no es generar un tipo de producto específico, sino que encontrar un modo
propio, lo que estamos haciendo no es nuevo, en realidad lo hacen muchas personas, es encontrar un modo propio de armar una comunidad que piense y que encuentre ese espacio de enunciación, que salga de este colectivo, salga del encuentro entre nosotros y de las comunidades con las que podamos colaborar. Claro, y dentro de estas proyecciones también hay un interés que hemos ido conversando, que es cómo también hacer de esto mismo un espacio que también pueda llegar a los estudiantes, donde estudiantes del departamento de danza y estudiantes digamos, de ustedes logren ese encuentro, logren mezclar proyectos, logremos, digamos, expandir o abrirlo a que fácil no es, que requiere un tiempo conocerse, que requiere un tiempo de cantar, de plantear preguntas y ir zigzagueando, abriendo también otros aprendizajes, ¿no? Como que creo, por ejemplo, hemos hablado harto de la intuición. Sí. Bueno, eso también se transmite. Y también se puede abrir y hacerlo consciente, como discutirlo, conversarlo, y que eso se transforme en materia, ¿no? Como a propósito de este deseo de expansión, ¿no? Partimos nosotros, pero también tiene un fin pedagógico en algún lugar. Sí, y a partir de como la invitación del coloquio, también como para darle una vuelta a eso, como defender mucho el lugar de la investigación creación, o sea, como el espacio de investigar desde la práctica artística y no de trabajar desde referentes conceptuales a priori necesariamente. Entonces aquí es como realmente cómo encontrarnos, reconocernos y desconocernos, porque lo bello es que a veces cuando hablamos del tiempo, los tres tenemos una noción muy distinta, el espacio, o sea, hay la presencia. Y es ese cruce disciplinar el que te empieza a crear una potencia del lugar de trabajo. Entonces, como defender también como a nivel académico esa cuestión, que es romper la idea de que la investigación es una cosa, que la creación es otra, y poder encontrar un punto de partida solo en el hacer. Y ahí descubrir, la investigación, ahí descubrir la posibilidad artística también. Claro, eso que dice me hace mucho sentido en términos de que nosotros no teníamos una pregunta de investigación o intentamos una pregunta de investigación, pero que puede haber resultado un poco, con poco peso, porque no estaba sustentada en una práctica, más bien estaba sustentada como en una idea, en un concepto. Entonces creo que en la práctica artística es muy importante plantearse que las preguntas van apareciendo en la práctica y una pregunta te lleva a otra pregunta y a otra pregunta y a otra pregunta y no necesariamente vas encontrando respuestas que te permitan como cerrar la bolsa y decir ya esto lo resolví, sino que siempre vas como, es como una rueda, ¿no? Y entrar en esa rueda a veces requiere aceptar esa incertidumbre, aceptar que a veces no sabes el producto que vas a hacer y precisamente en lo que plantea Boulud en estos ensayos es la película inacabada o hacer una película en base a los descartes del montaje de películas que es un poco poner en duda la película final, ¿no? La perfección, la toma perfecta y también darle valor a todo el proceso y también a lo que va quedando como que no queda en la versión final. Como cuestionar también esa versión final, cuando en el fondo pueden haber sido muchas otras versiones, ¿no? Entonces creo que el concepto de esa expansión permite muchas líneas de investigación, ¿no? Y creo que en eso estamos. Sí, pues, y además, investigación, creación. Investigación, creación y como esa valoración de la materia artística, o sea, como cómo son los materiales, los cuerpos, los tiempos, los espacios, el hacer, el recorrido. Eso es lo que genera una estética, una política. Un posicionamiento. Un posicionamiento y no es algo que viene definido a priori. Entonces, eso... Claro, eso porque si no se vuelve ilustrativo, creo yo. Pierde sustento o sustrato.
Puede ser. ¿O no? Bueno, quizás ahora, no sé si nuestro público quiere hacer alguna pregunta en este momento, o algún comentario quizás, compartir alguna impresión. Hola. ¿Ahí? No está prendido, parece. ¿O sí? Bueno, hola, ¿cómo están? Para contextualizar, yo vengo del área de la ciencia política, pero también de la danza, entonces me hace mucho sentido este tema de la multidisciplina que ofrece este espacio de investigación. Y ahí me parecía como la capacidad que tiene lo audiovisual de democratizar por una parte las danzas y de expandir como la práctica de la danza en distintos lugares, como los videos que mostraban te hacían desasociar a la danza de un contexto fijo, que es la sala de clases, que está en Santiago, que está en una universidad, y sacarla de ese contexto a otras partes, como los videos de la naturaleza, me resonaba mucho eso, y de entender cómo se conecta el cuerpo de la danza también con el cuerpo natural, el cuerpo de la cámara y del potencial que tiene eso a la hora de crear y de investigar otras cosas. Eso lo encontré súper interesante. Y el tema también de eso, de no partir desde la mirada lineal que te ofrece la investigación, en general las áreas del método científico y de seguir esta hipótesis y qué sé yo. Entonces me gusta que el conectar estas áreas sale mucho esto de la danza del proceso circular o más bien espiraleado que tiene los procesos creativos, así que eso lo encontré súper interesante y muy inspirador, así que agradecer el conversatorio. Gracias. Hola. Yo la verdad es que mientras mencionaban, igual me preguntaba un poco haciendo un símil de lo que pasa en el teatro cuando también está la cámara y cómo lo planteaban ustedes cuando la cámara pasa a ser parte de otro cuerpo en este trabajo. Entonces, efectivamente lo interesante que me parece que el intérprete pueda, o sea, ¿cuál es el cambio que se produce cuando se cruza con otra interdisciplina, con otra disciplina, digamos? Entonces, eso lo encuentro muy, muy interesante porque pensábamos, claro, que el intérprete estaba, como dice mi amiga, en una sala o en un escenario y preparado para la danza, ¿cierto? Para interpretar la obra, pero esto escapa a eso, digamos. Entonces, ¿cómo se vive en tiempo presente ese cruce con la cámara sin preparar precisamente, sin preparar el cuerpo para este video, a eso me refiero. O sea, está el cuerpo ahí, se registra, se archiva y eso, claro, puede generar un montón de cosas que incluso escapan a la acción de anteponerse o sea, a que la vayan a filmar. Entonces pensaba en todas las cosas interesantes que se pueden sacar a partir de ahí. Eso, así que gracias por el conversatorio. Sí, Gracias. No, que me gustaría decir a partir de eso, se puede, ¿no? Sí, nos queda tiempo todavía. Que hay algo que quizás de lo que no hablamos, pero que también es interesante, que es la experiencia de algunos intérpretes o trabajos coreográficos que se han hecho. Yo pienso en cosas que ha hecho Olga Mesa, que también tienen que ver con la idea de que la cámara puede captar lo que el intérprete no ve de sí. O sea, ¿cómo se construye un cuerpo? ¿Qué es un cuerpo realmente? ¿Es el cuerpo representado? ¿Es el cuerpo...? Estamos como en un espacio muy fenomenológico de entenderlo ahí. Entonces las posibilidades son muchas. Son posibilidades para el intérprete, son posibilidades para el espectador. Son posibilidades sensoriales y mentales y que te llevan también a reflexionar sobre tu propio cuerpo. O sea, cómo me identifico con un carnet, con un retrato, o son las partes de mi cuerpo, todas como elementos que podrían ser centrales en algún punto. ¿Qué desplazamiento podría hacer yo para entenderme desde ciertos lugares corporales? Y sobre lo que decías tú, para mí lo más potente fue lo que nos ocurrió a nosotros como académicos al ver lo que pasaba.
con los videos de los estudiantes. Como que eso nos voló la cabeza, porque realmente era danza, eran solos, pero era otra cosa. Era algo que estaba entre el arte y otra cosa. Era una cuestión que hablaba mucho más del territorio y de lo que estaba pasando en ese instante, y cuando tú lo hacías, lo armabas, lo constelabas y decía, esto está en el sitio de la zona de sacrificio, y esta persona tuvo que salir en el momento que podía salir a bailar en la calle, y estaba, no sé, en Concepción, y el otro estaba no sé dónde, y este era otra cosa. Entonces también, a propósito de nuestras derivas del cuerpo, tampoco sabemos cuál es el resultado final, porque es artístico, pero también puede ser otra cosa. Es como una cosa que no sabemos, por lo que nos devuelve lo otro. Sí, estaba pensando en el seminario que hizo Luis, en el cual tuvimos la oportunidad de participar grabando, que uno de los objetivos del seminario era salir de la sala de clases, era hacer este material escénico que era ensayado y coreografiado, y en algún momento sacar a los chiques del espacio del aula y llevarlos a un lugar aquí, y esto fue el colegio en Recoleta, Claro. la escuela en Recoleta. Claro. Y me acuerdo que hicimos todo el trayecto con ustedes en micro, no sé qué, nos bajamos y llegamos al lugar y tú les dijiste, ya, vayan a reconocer el lugar. Que me hace mucho sentido con lo que estás hablando tú. Sí. Vean cómo es el suelo, pisen, como también reconocer una zona segura, Claro. como donde poder explayarse, ¿no? Claro. Y eso a mí me voló la cabeza, porque ese vínculo con el espacio, Claro. no sé, que tiene la danza o que tenía el seminario, Claro. y que me parece tan importante, ¿no? Como me acuerdo que también en clases tú a veces les decías, mira dónde estás, respira, reconoce el lugar, quiénes están en ese lugar. Era todo un ejercicio de reconocer el espacio y el tiempo en vivo y en directo, Claro. que era muy potente. Y yo pensaba, ¿cómo podemos aplicar esto en la pedagogía también nosotros, ¿no? Como en la docencia, porque me parece muy, muy importante situarse, saber dónde uno está. Claro. Uno cree que sabe dónde está, pero no necesariamente es así. Claro. El saber situarse en sí, saber con quiénes estás. Como reconocerlos, poder mirarlos, poder respirar con el otro, es un acto súper complejo Y empático. y a la vez muy sutil. Sí. Y se da. Y se da porque cuando lo conectas, cuando coordinas, cuando sincronizas, hay algo interno que cambia y te das cuenta de eso. Entonces, creo que son parte de las habilidades que deben desarrollar para quienes quieren performear, ya sea en un teatro como en donde sea, en la naturaleza, en Santiago Centro, en una manifestación política, ¿no? En donde tú estés, digamos. Claro, yo creo que eso es lo lindo de esta como transdisciplina que estamos en la práctica, ¿no? Como el hecho de ir a la sala, de compartir con ustedes, ir viendo como este cruce disciplinar de forma tan cotidiana, que nos ha permitido como nos va permitiendo hilar bien fino, hasta el punto de pensar en la respiración, que es algo como tan básico, ¿no? Pero a la vez que olvidamos tanto. Entonces, creo que en ese sentido reafirma la creación en la práctica y todas las cosas que eso va como mostrando o haciendo evidentes de una forma muy, muy visible, muy evidente, sí. Sí, por supuesto. Pensaba en esto mismo de como al conectar distintas disciplinas se comparten herramientas y se va mucho más allá. En estos términos, la danza como esta herramienta de percibir todo desde distintas partes del cuerpo, como hablábamos, el olfato, la mirada, la piel, el suelo, la relación con el espacio, y a eso mismo el tema audiovisual con las cámaras, poder poner, por ejemplo, no sé, una toma que sea al revés, ya te hace percibir la danza de otra manera. Entonces ahí siento que
ambas disciplinas ofrecen distintas miradas que pueden potenciar el entendimiento del lanzante, pero así también de quien es espectador y de quien forma parte desde distintos lugares, y más aún con la relación con el espacio. Siento que se abren muchas posibilidades muy interesantes. Bueno, Sí, quizás ya vamos terminando con este coloquio. Volver a agradecer a Investigación Creación por habernos dado este espacio. Es muy importante para nosotros poder compartir lo que estamos haciendo. Nos parece importante vincular 2 departamentos, 2 escuelas. Nos parece importante que eso suceda como en el paraguas de la universidad, que creemos que eso nos da libertad, pero a la vez nos da una gran responsabilidad de ir encontrando, de que lo que vayamos encontrando también podamos ir compartiéndolo, porque también les puede servir a otros, a otras, a otros, y eso va generando, yo creo, más conocimiento, más transdisciplina, más interdisciplina. Y creo que nos interesa eso y seguir trabajando. Así que muchas gracias por darnos el espacio. Gracias, Luis. Gracias, Rolando. Gracias a todo el equipo que está aquí detrás de las cámaras. Gracias a ustedes por venir a participar de este coloquio y por comentar. Es súper gratificante poder compartir y escuchar también sus impresiones. Así es que eso. No sé qué más, aplaudimos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.